Líderes TV presenta el Fórum Mujeres América Latina. Verónica Pérez Vinazia, Gabriela Müller, María Alegre, Irini Wenting, Sandra Jacqueline. El Fórum Mujeres América Latina, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ustedes encontraron en estos tiempos post-pandemia desde el punto de vista de los recursos humanos? Bueno, la verdad es que hace 25 años que trabajo en recursos humanos, 20 en la hotelería, en la hospitalidad, en Marriott International, pero estos últimos 18 meses han sido algo así como un máster en recursos humanos. Sin duda. Hemos tenido la posibilidad de aprender desde el verbo de aprender, de aprendizaje, y aprender de hacernos de un montón de herramientas y de recursos para poder crecer profesionalmente y fundamentalmente crecer emocionalmente. Créeme que ha sido un desafío increíble. Tuvimos que balancear las necesidades de un negocio que es de los más afectados, que sigue siendo de los más afectados por la pandemia. Balancear la necesidad de mantener un empleo de calidad para nuestra gente y, lo más importante, poner mucho foco en sostener el equilibrio emocional de cada uno de nuestros asociados. Ese ha sido el desafío más importante, el estar cerca de la gente, ¿no? En cada uno de esos momentos. Con equilibrios delicados, porque muy también delicados. Este mundo digital a veces hace que invada en el espacio privado, sin conocer acaso cuáles son las realidades que enfrenta cada familia y cada profesional. Absolutamente. ¿Cómo ves que se ha impulsado la llegada de mayor cantidad de mujeres en posiciones de responsabilidad importante? Bueno, en Marriott, o la hotelería en general, es un negocio de la diversidad. No, hay negocios que son un poco más masculinos o femeninos, pero este es un negocio diverso. Lo que estamos trabajando, y la pandemia nos ha ayudado y seguimos trabajando en este foco, es en un concepto más amplio de diversidad. O sea, no es solo la diversidad de incluir mujeres en la mesa. Estamos hablando de la diversidad desde el punto de vista también de la equidad, ¿no? De que tengan un lugar adecuado a sus necesidades y a sus expectativas. Además, un lugar que les permita tener una voz, que no es solo el lugar, sino la voz. Y lo más importante, y en lo que estamos poniendo todo el foco en este momento, es que esa voz sea escuchada. Por eso este foro es tan importante, porque es el momento de escuchar la voz. Quisiera que nos cuentes cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado o que has enfrentado vos, y que lo compartas directamente con la audiencia en términos de liderazgo, en términos de talento, en una división tan importante como la que enfrentás desde el downstream de Pan American Energy. Muchísimas gracias, Cecilia. Un encanto para mí estar hoy aquí y poder compartir experiencias desde el lado del liderazgo femenino. Primero,
voy a poner en contexto quién es PAE. El grupo PAE es un grupo que está desde la exploración de petróleo hasta el surtidor. Producimos el 17% del petróleo del país y estamos en las 4 principales cuencas petroleras y tenemos el 16% de market share en lo que hace a las estaciones de servicio con la marca Action. A mí en particular me toca manejar el negocio de la comercialización de combustibles y de lubricantes. La verdad es que durante el año pasado tuvimos muchísimos desafíos que se continuaron durante este año. Casualmente, sobre mayo del año pasado, pusimos en funcionamiento la refinería más moderna de Latinoamérica, después de una inversión de 1.5 billones de dólares y un trabajo en conjunto con un montón de gente por unos 5 o 6 años. Y también lanzamos al mercado nuestros combustibles premium con la marca Quantium y este año también lanzamos el combustible X10, que es un combustible de 10 partes por millón de azufre y que cumplen con la norma Euro 5. Todos estos proyectos fueron posibles gracias al trabajo de muchísima gente de toda la organización del downstream en una forma muy coordinada y con un propósito. Ahora, lo que no se pueden desconocer son los desafíos que tuvimos y cómo tuvimos que ir volviéndonos mucho más plásticos y mucho más flexibles para poder concluir con todos estos proyectos, trabajando fundamentalmente en forma combinada, porque si bien podíamos estar trabajando en la calle por ser personal que lo tenía permitido, de cualquier forma fue muy difícil cumplir con ese propósito. Creo que hay un gran aprendizaje durante este año, un gran aprendizaje también desde lo personal, porque desde el liderazgo tuvimos que poder tener empatía con las personas que tenían un montón de dificultades en su vida cotidiana, dificultades de tener que negociar, sobre todo las mujeres, ¿no? Negociar en su casa cómo seguir adelante con el trabajo y seguir adelante con las actividades de la casa para que la casa y los chicos funcionen. Creo que esa plasticidad, tanto para mujeres como para hombres, el poder permitirnos que de repente en una teleconferencia apareciera un niño de 3 o de 5 años y que saludara a la audiencia y que no distrajera y que se pudiera seguir ejecutando lo que había que ejecutar, fue gracias a una nueva forma de liderar que yo creo que vino para quedarse. Y que el desafío que tenemos en tiempo post-pandemia es cómo tomamos lo que aprendimos mirándonos internamente, negociando en nuestras familias y teniendo un liderazgo totalmente definido, orientado a resultados, pero flexible a la situación que no se puede cambiar. Lo que no mata fortalece y creo que como organización y como equipo de liderazgo, si uno pudo manejar esta pandemia, está preparado para hacer grandes cosas en el futuro. Aprovecho para preguntarte, Sandra, con la experiencia que has tenido al frente de grandes empresas, como en su caso Microsoft, con un background de tecnología, con un background comercial, ¿cuáles crees que son los principales cambios o innovaciones que vienen de la mano de la pandemia? Son un montón, realmente, ¿no? Pero si yo veo desde el consumidor empezó a acostumbrarse a trabajar un poco más remoto, con lo cual se acostumbró también a comprar online. Nosotros vimos durante la pandemia que si bien la gente no podía ir a las tiendas, lo que sí pudimos hacer es desarrollar delivery de productos de nuestros spots a domicilio. Y eso en lo que redundó, si se quiere, es que tenemos hoy el equivalente a una tienda de las 60 estaciones propias que factura a través de unidades de delivery. Ese es un cambio. En el tema de, por ejemplo, otro hábito que cambió, nosotros antes teníamos un proceso para el despacho de lubricantes que era un proceso formal, manual. Hoy tenemos es decir, lo hacemos en
en una plataforma tecnológica y toda la venta de nuestros lubricantes se hace online. Y eso, digamos, redujo en un... digamos, hoy es 1/3 el tiempo de proceso de lo que era anteriormente, con lo cual es una ventaja para los operadores y para nosotros. Y bueno, y seguimos trabajando en otro tipo de, si se quiere, en otro tipo de innovaciones que como uno no quería manipular tarjetas y no quería manipular dinero, fueron un gran habilitador para nosotros para poder seguir trabajando en herramientas para que cuando uno va a pagar a la estación de servicio no toque el dinero. Entonces estamos desarrollando un plan de fidelización, por un lado, que te va a permitir identificarte en una forma, digamos, en una forma que no sea personal, que no tengas que dar tu documento, por ejemplo, con la patente del auto o, por ejemplo, con otras técnicas de identificación. Y también estamos haciendo un acuerdo con empresas que hacen procesamiento de tarjetas para tener todo en un mismo dispositivo y mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Con lo cual, yo creo que la pandemia, desde el punto de vista tecnológico, ha acelerado muchísimo la adopción y la investigación de nuevas tecnologías. O sea, fue una gran invitación a la innovación. Y eso también, los talentos empezaron a darse cuenta que tenían que ser mucho más digitales y que tenían que ser mucho más tecnológicos, ¿no? Un gusto inmenso compartir con estas mujeres valiosas e inspiradoras, sin duda, en mi caso representando al tercer sector, a las organizaciones de la vida civil, de la sociedad civil. En el grupo empezamos hace mucho tiempo un camino que probablemente es más escabroso, más largo, de trabajo con cada una de las áreas de las empresas socio. Desde 2016 estamos trabajando con el Departamento de Recursos Humanos o de Talentos Humanos o de Capital Humano y después de eso Cultura y Personas, temas que en aquella época no se hablaban. Aquella época, digo yo, 2016 parece tan lejano, cuando llegó el COVID o la pandemia, nos encontró en una posición sólida. Hablando de talento y liderazgo, ya no precisamente solo con la alta dirección de las compañías, sino que elegimos comenzar a hablar en aquella época con los referentes de recursos humanos, con los profesionales que administraban a los colaboradores. Y empezamos probablemente con una dialéctica y una semántica distinta en las corporaciones. Hablábamos en aquella época de personas, ¿no? En 2016 probablemente sonaba un poco más alejado el concepto de responsabilidad social, nos costaba bastante todavía. Yo había comenzado en 2011 a trabajar con esto y hoy día cuando hablamos de conducta empresarial responsable, hoy día cuando hablamos de la tríada ASG, ambiente, sociedad y gestión o gobierno, resulta todo más familiar y más cercano. Sin embargo, costó muchos años y mucho trabajo. Sabés, Ceci y todo tu equipo, que estamos trabajando esto bilateralmente, Argentina-Brasil, y con una expectativa que fue siempre la región. Hace 27 años que venimos trabajando por el protagonismo de la región en el mundo. Esto de trabajar transversalmente, esto de hablar de personas, esto de hablar de un relato más humano, esto de hablar de un esquema o un diagrama horizontal de las organizaciones para nuestras compañías dentro del grupo resultó familiar. Era una dialéctica, era una semántica, era un idioma que conocían, que era natural, que probablemente nos llevó mucho tiempo, muchos años de trabajo, pero allá por 2018 con mi equipo hablábamos de transformación cultural. En el 2019 hablábamos de inteligencia colaborativa y nos resulta realmente muy gratificante haber elegido trabajar, por supuesto que no solos, inspirados en estándares internacionales, siempre en colaboración, siempre, en aquel momento fue Organización Internacional del Trabajo, fue UNICEF, hoy día es ACNUD. Probablemente si hubiésemos empezado con los líderes directamente, hubiese sido bastante complicado con un cambio de gobierno por allí, por entonces, saliendo de un tema bastante complejo como fue el lavallato para las empresas brasileñas. Hubiese sido, mucho más escabroso hablarles de lleno y de golpe de esto. Sin embargo,
embargo fuimos permeando en las organizaciones, hablando con las personas. Empezamos a hablar con el Departamento de Talentos Humanos, seguimos hablando con el Departamento de Comunicación y de Relaciones Institucionales, después decidimos trabajar con la gente de Comercio Internacional y después de eso nos animamos a hablar con la gente de venta y atención a clientes. Eso hizo que cuando llegamos a trabajar con los líderes, su propia gente los llevara cargando sobre sus hombros y nosotros, en eso destaco mucho la libertad que nos permite Grupo Brasil y sobre todo la gran colaboración y el gran aguante que tiene mi equipo, habíamos ya emprendido un camino donde eso nos resultaba más fácil. Así fue que llegamos a hoy, a un post-COVID, hablando de ambiente, sociedad y gobierno o gestión de una manera mucho más natural, apoyados por muchos organismos gubernamentales, no gubernamentales de ambos países y por muchos socios aliados estratégicos como es el caso de Líderes. Gaby, he visto con qué empeño has trabajado y liderado el Grupo Brasil, acercando culturas políticas de los dos países, del Brasil y de Argentina. Quisiera preguntarte, ¿qué rol tiene este acercamiento de naciones para toda la región? Y de qué manera se construyen nuevos liderazgos sobre la base de la ética, de la responsabilidad social y principalmente del ejemplo, cuando nuestra América a veces está sobre la lupa con tantas faltas de ética. Claramente empieza con que detrás de cada idea o de cada decisión hay una persona. Y el camino del que yo hablaba, que es más largo, fue trabajar con cada persona. Nosotros hacemos una chanza dentro del grupo, decimos que nuestros negocios no son ya B2B ni B2C, son P2P, people to people, personas para personas. Entonces desde allí, si bien respetamos profundamente esto del liderazgo, el director, el CEO, entendemos que trabajar la cercanía como un valor y trabajar con cada ejecutivo como una persona, con cada colaborador como una persona, ayuda a que el relato sea más cercano, ¿sí? Justamente. Y respecto de trabajar con dos países y trabajar con la región, justamente esto es lo que lo hace más fácil. Entender que todos necesitamos tener esperanza, todos necesitamos tener un proyecto, que la complejidad que lamentablemente en este momento Latinoamérica entera está transcurriendo, está atravesando, justamente se soluciona también en gran parte con el compromiso y con el involucrarse. Yo recuerdo como si fuera hoy que pre-pandemia, en finales del 2019, me tocó charlar con un auditorio de empresarios a los cuales les dije, probablemente un poco atrevido, pero humildemente, que no había tiempo para tibios, que era el tiempo del protagonismo. Y creo que cuando los empresarios empezaron a ver cuánto poder realmente tenían desde el momento de tornarse más cercanos, más humanos, con un relato más cercano con cada uno de sus colaboradores, a nosotros nos resultó que todo este trabajo valía la pena, que había dado cierto, ¿no? Como se dice. Deu certo. Deu certo, como Gracias. se dice en portugués. Muchas gracias Cecilia y equipo por la convocatoria, es un placer para mí estar hoy formando parte de este panel. Bueno, contarles que la Universidad del SEMA, por suerte, viene creciendo muchísimo en el último tiempo, en buena medida por lo que es la innovación y el desarrollo de nuevos programas académicos. Y quiero compartir con ustedes algunos desarrollos que hemos tenido en el último año que están especialmente enfocados en acompañar a las mujeres que quieren prepararse para sentarse en esas mesas de decisión donde hoy están subrepresentadas y donde tanta necesidad hay de sumar diversidad y una mirada que complemente la de los varones, ¿verdad? El primer programa que lanzamos es Next Board, fue concebido trabajando en equipo, tanto con Tamara como con Gabriela Terminelli, que son las co-chairs de Women Corporate Directors, también con la gente de KPMG y con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y el desafío desde el origen tuvo que ver con trabajar para llevar mayor diversidad a los boards. No sé si ustedes saben, pero la foto es que en Argentina hay solo 10% de participación femenina en los boards en los últimos años y además poco progreso en ese sentido.
y detectamos mucho interés de formarse, de prepararse, de reunir todas las condiciones como para poder sentarse en esas mesas de decisión y poder conformar boards más diversos y más inclusivos. Así que con ese propósito nació Next Board, lo lanzamos en febrero, en un mes el programa se agotó, realmente tuvo una repercusión enorme, se conformó muy rápidamente un grupo de mujeres muy destacadas, presidentes, CEOs de compañías, directoras, regionales, dueñas de pymes. Es interesante que varias de las participantes de Next Board han estado participando de los paneles de este evento en el día de hoy, así que esa es la jerarquía de mujeres que hemos tenido en el programa. Y bueno, y un componente clave fue no solo tener profesores de excelencia, sino también apoyarnos en lo que es la valiosa red de WSD en el mundo, acercando testimonios de mujeres que hoy son parte de esos boards en Argentina, en la región por supuesto, pero también en España, en Estados Unidos, alrededor del mundo. Level Up también fue un programa colaborativo desarrollado con el Banco HSBC, con Patricia Bindi y todo su maravilloso equipo de Mujeres al Mundo, y con Ceci Giordano y todo el equipo de Mercer. Con este objetivo de acompañar a mujeres con ambición para que desarrollen las competencias tanto de nuevos liderazgos que requiere esta nueva normalidad, como también de herramientas para la gestión del negocio, para manejar un P&L, para poder acompañar a una organización a volverse más ágil, más innovadora, más en línea con los requerimientos del nuevo mundo digital. Hay mucha evidencia que realmente nos queremos preparar y estar marcando todos los casilleros correctos para que no haya excusa, para que no esté planteada la pregunta de si hay mujeres preparadas, que sea obvio que hay mujeres preparadas. De hecho, ya hace mucho tiempo que 62% de los egresados universitarios en la Argentina son mujeres, en grado y en posgrado. 62% contra 38% de los varones. Ese es el compromiso que tienen las mujeres de reunir todas las condiciones y juntar todas las credenciales para con derecho y con las mejores condiciones poder sumarse a esas mesas de decisión, y es un placer enorme para nosotros desde la Universidad del SEMA poder acompañarlas en ese camino. ¿Cuáles han sido los cambios que enfrentó la mujer en este desafío de educación continua, ¿no? Y justamente en tiempos de pandemia? Y por el otro lado también, si pudieras incluir aquellos nuevos requerimientos de talento que hoy demandan las empresas. Las mujeres tenemos la misma ambición que los varones, pero muchas veces nos cuesta declararla y comunicarla y construir ese camino, ¿no? Enrolar relaciones con sponsors, con mentores que nos ayuden en nuestro desarrollo, que abran puertas y que nos permitan acceder a las posiciones correctas. Yo hablaba hoy de lo que es nuestra avidez de formarnos y de estar preparadas, ¿no? Pero también tenemos algunas áreas en las que tenemos cosas fuertes para trabajar. Y bueno, de alguna manera la pandemia también ha generado un cambio tan violento en los entornos, en el contexto, que nos ha obligado a todos a revisar y a repasar dónde tenemos brechas, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que lo que han sido desafíos se tornan y se vuelvan en oportunidades, y esto es algo que, bueno, veo muchas mujeres en procesos de cambio muy importantes. Y esto me lleva un poco a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Y claramente estamos en un contexto que requiere liderazgos en pos de organizaciones que sean más innovadoras, que se adapten más rápidamente al entorno, que sean más ágiles. Y eso obliga un poco a dar vuelta a la famosa pirámide y poner a los líderes a, bueno, esta cuestión de acompañar al talento, largar un poco el control, dar espacios de confianza para que la gente pueda proponer, pueda innovar, se puedan tomar riesgos, se puedan hacer pruebas para encontrar nuevos caminos. Creo que lo que nos deja la pandemia en el caso mío, que represento a las pequeñas y medianas industrias, y no solamente a las pequeñas y medianas, porque obviamente que en la Unión Industrial Argentina nos encontramos toda la cadena de valor, y es descubrir que no estamos solos y que no hay forma de salvarnos de ninguna situación adversa en la soledad y en el mundo de nuestro individualismo que durante tanto tiempo hemos estado acostumbrados a transitar. Entonces,
Creo que el mayor aprendizaje del sector empresarial en esta pandemia tuvo que ver con la construcción colectiva, con cómo apoyarnos, con cómo acompañarnos, con cómo aunar esfuerzos e ideas para poder llevar también propuestas al sector público, porque también es importante entender de que una crisis como la que estamos atravesando no puede solamente ser gestionada desde un sector público y tampoco puede ser gestionada solamente desde un sector privado, y que es clave la articulación público y privada. Y en ese sentido, las mujeres ocupamos un lugar cada vez más importante porque sabemos, y esto lo hemos escuchado a lo largo de toda la mañana, que la inclusión de la mujer en las empresas genera mejores resultados. Bueno, en las organizaciones gremiales empresarias pasa exactamente lo mismo, porque podemos lograr niveles de empatía cuando tenemos equipos diversos, diferentes, y podemos tener la capacidad de representar a las empresas que necesitan su representación de una manera mucho más conectada, mucho más abierta, mucho más transparente. Entonces, en ese sentido, es muy importante que podamos involucrarnos a participar. Y también pensaba en poder compartirles algo de mi propia experiencia, que es que yo vengo en realidad de las ciencias humanas y nunca pensé involucrarme en la industria de mi familia. Y pasaron un montón de años hasta que me involucré, y no lo cuento porque fuera una historia mía personal, sino porque mi historia es la historia de tantas y de tantas y de tantas mujeres que estamos generalmente en el detrás de escena, y sobre todo de las pequeñas y de las medianas industrias de nuestro país, porque hay muchas hijas, porque hay muchas hermanas, porque hay muchas esposas, y que ocupamos roles de liderazgo, pero son roles de liderazgo mucho más invisibilizados. Y todo el camino que venimos desarrollando desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, desde la Unión Industrial Argentina, en estos espacios de diversidad, justamente tiene que ver con empezar a visibilizar a cada una de estas mujeres talentosas y a poder potenciar su rol dentro de las empresas, y que las empresas puedan empezar a hermanarse y a hacer esta construcción colectiva. Irini, vos tenés un gran desafío dentro de la Unión Industrial, una Unión Industrial que principalmente ha estado visibilizada por grandes capitanes de industria. Perteneces a una familia industrial y tenés una beta también muy emprendedora. Yo quisiera que en breves palabras, porque siempre el tiempo es un poco tirano y nos obliga a respetar la agenda, que compartas la transformación que vive también la Unión Industrial desde visibilizar el rol de mujeres líderes en industrias que, como vos decís, están al frente, a veces al costado, a veces detrás. Y por el otro lado, la importancia de la mujer como emprendedora, porque encuentra en el desarrollo de sus propios proyectos la oportunidad de llevar adelante sin límite, con los desafíos que enfrentan, contextos bastante ásperos como los que enfrentamos, una oportunidad de negocio. Totalmente. Bueno, creo que, la Unión Industrial Argentina tiene una enorme responsabilidad, un gran desafío respecto de este punto que estás planteando. A lo largo de toda la mañana estuvimos viendo el impacto que tiene la diversidad en los negocios, y en ese sentido es fundamental poder impulsar este proceso de cambio, y obviamente que para poder liderar este proceso de cambio primero hay que hacerlo hacia adentro, y es por eso que se crea la Comisión de Género y Diversidad hace menos de 2 años, y es a partir de esta comisión, que hoy tiene representación totalmente federal y además multisectorial, en donde cada cámara de segundo grado tiene su representación y donde trabaja activamente para hacer este cambio cultural. Hay una frase que decía Jefferson, que es que tanto si crees que podés como si crees que no podés, tenés razón. Entonces, en tiempos tan difíciles, a veces tan dolorosos para muchas de las familias que hoy nos están acompañando, pero también tan desafiantes que nos obligan a repensarnos, creer que podemos hacer que las cosas pasen
y que somos transformadores y constructores de las realidades es el gran desafío que hoy enfrentamos y que lo hemos estado oyendo a través de toda esta mañana, de voces extraordinarias como las que nos han acompañado desde Buenos Aires, desde Brasil, San Pablo, desde México, desde Miami o Bogotá. Un fuerte aplauso, por favor, para este panel. Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.